Mi prometida dijo, no quiero un acuerdo prenupcial. Siento que no confías en mí. Yo respondí, tienes razón. Eso fue egoísta de mi parte. Luego, grabé en secreto su llamada nocturna en la que planeaba casarse conmigo y luego divorciarse. Esa grabación se va a reproducir en la cena de ensayo. Tengo 6 años y estoy a punto de llevar a cabo el ensayo de boda más satisfactorio de la historia. Mi prometida cazafortunas cree que mañana se casará con alguien adinerado, pero en realidad está a punto de enfrentarse a la exposición pública más épica de la historia. Llevo 2 años con Madison, comprometido desde hace 8 meses. Ella tiene 9 años, trabaja a tiempo parcial en una boutique y proviene de una familia que siempre ha tenido dificultades económicas. Yo soy ingeniero de software en una exitosa empresa tecnológica. Buenos ingresos, una casa bonita, un estilo de vida cómodo, pero no soy mega rico. Madison conocía mi situación financiera desde el principio de nuestra relación. Fui sincero porque había aprendido de relaciones pasadas que ser honesto sobre el dinero evita problemas más adelante. Al principio, pareció tomarlo bien. Nunca pidió regalos caros. No insistió en vacaciones de lujo. Parecía interesarse genuinamente en mí como persona en lugar de en mis ingresos. Eso empezó a cambiar hace unos 6 meses, cuando nos comprometimos. De repente, Madison estaba muy interesada en los detalles de la planificación de la boda que implicaban gastos. El lugar tenía que ser perfecto. El catering debía ser inolvidable. Todo requería toques profesionales. Cada conversación, de alguna manera, implicaba aumentar los costos. Cuando sugerí que estableciéramos un presupuesto razonable, se ponía sentimental, diciendo que estaba arruinando la boda de sus sueños y que no quería celebrar nuestro amor adecuadamente. Las señales de alerta estaban apareciendo, pero lo atribuí al estrés normal de la boda. La señal de alerta más grande llegó hace 3 meses, cuando mi abogado sugirió que discutiéramos un acuerdo prenupcial. Lo mencioné casualmente durante la cena. Mi abogado cree que deberíamos considerar un acuerdo prenupcial, solo cosas estándar para proteger los intereses de ambos. La reacción de Madison fue inmediata y dramática. Un acuerdo prenupcial. ¿Hablas en serio? Eso es básicamente planificar el divorcio antes de casarnos. Es solo una precaución. Ayuda a aclarar los arreglos financieros si algo llegara a pasar. ¿Qué tengo yo que necesite protección? Esto es por tu dinero y porque no confías en mí. Empezó a llorar, diciendo que la petición del acuerdo prenupcial la hacía sentir como si yo no creyera en nuestra relación o pensara que ella no me amaba de verdad. No quiero un acuerdo prenupcial. Siento que no confías en mí. Como si pensaras que solo me caso contigo por dinero. Me sentí culpable incluso por haberlo mencionado. Tienes razón. Eso fue egoísta de mi parte. Confío en ti completamente. Olvídate del acuerdo prenupcial. Ella pareció aliviada y nunca volvimos a hablar del tema. Pero algo en su reacción me molestó. La emoción pareció ensayada, como si hubiera estado esperando esta conversación y hubiera preparado su respuesta. Hace 2 semanas, mis sospechas se confirmaron de la peor manera posible. Estaba trabajando hasta tarde en mi oficina en casa cuando Madison llegó de lo que dijo que era una cena con su hermana. Fue directamente al dormitorio y cerró la puerta, lo cual fue inusual. Unos 30 minutos después, la oí hablar por teléfono. Su voz se oía por toda la casa y pude escucharla claramente. Caminé hacia el dormitorio para preguntarle si quería un té y me detuve cuando oí lo que estaba diciendo. La boda es en 2 semanas y entonces empieza el verdadero trabajo. Tenías razón sobre lo del acuerdo prenupcial. Llorar funcionó totalmente. Una vez que estemos casados, puedo empezar a documentar todo para el divorcio. Él gana buen dinero y solo la casa vale 800,000. Me quedé en el pasillo escuchando a Madison planear mi destrucción financiera con quien quiera que estuviera al otro lado de esa llamada. Estaba discutiendo estrategias para el divorcio, cómo documentar la negligencia emocional y la incompatibilidad, y riéndose de lo fácil que había sido manipularme para que abandonara la discusión sobre el acuerdo prenupcial. La parte más hiriente fue cuando dijo, no soporto otro año de fingir que me parece interesante. Pero el abogado dijo, necesito al menos 2 meses de matrimonio para conseguir una pensión alimenticia decente y parte del valor de la casa. Regresé en silencio a mi oficina y me senté a procesar lo que acababa de escuchar.
Mi prometida de 8 meses planeaba casarse conmigo, soportar un año de matrimonio falso y luego divorciarse de mí para obtener una pensión alimenticia y una parte de mis bienes. Pero en lugar de confrontarla de inmediato, decidí conseguir pruebas. Durante la semana siguiente, noté un patrón. Cada pocas noches, Madison tenía estas llamadas privadas en el dormitorio con la puerta cerrada. El viernes pasado por la noche, Madison tuvo otra de sus llamadas de planificación. Esta vez, estaba preparado. Me coloqué en el pasillo fuera del dormitorio donde podía escuchar claramente ambos lados de la conversación. Como estaba en mi propia casa y podía escuchar la conversación de forma natural desde una zona común, grabé legalmente el audio en mi teléfono. La grabación que obtuve fue aún más incriminatoria que la primera conversación que había escuchado. Madison hablaba con su hermana, Lisa, discutiendo estrategias de divorcio específicas. La boda es el próximo sábado y todo va según lo planeado. Sin acuerdo prenupcial, así que tendré derecho a los bienes conyugales. Lisa, tenías razón en que llorar funcionó perfectamente. Se sintió tan culpable por mencionar el acuerdo prenupcial que lo abandonó por completo. Mi abogado dice que si puedo documentar que es emocionalmente distante o que somos incompatibles, puedo solicitar el divorcio después de un año y obtener una pensión alimenticia temporal mientras dividimos los bienes. La casa tiene plusvalía. Su negocio tiene valor. Además, gana un sueldo de 6 cifras. Incluso si solo consigo una parte, es más dinero del que vería en 0 años en la boutique. Solo tengo que ser la esposa perfecta durante un año. Documentar cualquier problema y luego presentar la demanda citando diferencias irreconciliables. Es tan confiado e ingenuo. Cree que porque no pido cosas caras, significa que no me interesa su dinero. 2-3 minutos de audio detallando su plan completo para casarse conmigo bajo falsas pretensiones, y luego divorciarse de mí para obtener un beneficio financiero. Guardé varias copias de la grabación y pasé el fin de semana pensando en cómo manejar la situación. La opción 1 era confrontar a Madison en privado y cancelar la boda, pero eso me pareció insuficiente y no protegería a otros hombres de sus artimañas. La opción 2 era exponerla públicamente de una manera que asegurara que todos supieran exactamente qué tipo de persona era. Elegí la opción 2. La cena de ensayo es mañana por la noche. La familia de Madison, mi familia, el cortejo nupcial, amigos cercanos, unas 4 personas en total. He preparado una presentación para los discursos de la cena. En lugar de hacer un brindis tradicional sobre cuánto amo a mi futura esposa, voy a reproducir la conversación grabada de Madison para que todos la escuchen. Quería compartir algo que realmente muestra los verdaderos sentimientos de Madison sobre nuestro próximo matrimonio. Luego reproduciré el audio de 2-3 minutos de ella detallando su plan para casarse conmigo por dinero, fingir ser una esposa amorosa durante un año y luego divorciarse de mí para obtener pensión alimenticia y bienes. Después de que termine la grabación, anunciaré que la boda está cancelada y que Madison tiene exactamente 48 horas para retirar sus pertenencias de mi casa. Madison no tiene idea de lo que se avecina. Ha estado actuando como la novia emocionada toda la semana, hablando de lo perfecta que será nuestra boda. Mañana por la noche, aprenderá que algunas personas no son tan crédulas como parecen, y que planear un fraude tiene consecuencias. Actualización 1. 2 días después. Han pasado 2 días desde la cena de ensayo, y todavía recibo llamadas de gente diciendo que fue el evento más dramático que han presenciado. El plan de fraude matrimonial de Madison quedó expuesto de la manera más pública posible. La noche del viernes comenzó con normalidad. Madison pasó el día preparándose para lo que ella pensaba que sería su triunfante cena de ensayo. Se veía hermosa y actuaba como la novia emocionada perfecta. La cena fue en un comedor privado en un restaurante de lujo. Ambas familias, el cortejo nupcial y amigos cercanos. Todos estaban de muy buen humor, esperando una celebración. La hermana de Madison, Lisa, parecía nerviosa durante la cena, lo que ahora tiene todo el sentido. Había estado ayudando a planear el fraude. Los discursos comenzaron alrededor de las 8:00 p.m. La dama de honor de Madison fue la primera con una dulce historia sobre su amistad. Mi padrino de boda dio un discurso divertido sobre nuestros días de universidad. Luego fue mi turno como el novio. Me levanté con mi teléfono y un altavoz portátil que había traído. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Antes de celebrar la boda de mañana, quiero compartir algo que realmente muestra los verdaderos sentimientos de Madison sobre nuestro matrimonio. Madison parecía confundida pero sonreía,
probablemente pensando que iba a poner algún mensaje romántico. Esta es una conversación que grabé legalmente en mi propia casa el viernes pasado por la noche entre Madison y su hermana Lisa. Presioné play, la voz de Madison llenó la sala. La boda es el próximo sábado y todo va según lo planeado. Sin acuerdo prenupcial, así que tendré derecho a los bienes conyugales. El rostro de Madison se puso pálido. Se abalanzó sobre mi teléfono, pero lo aparté. La grabación continuó con ella discutiendo la manipulación del acuerdo prenupcial, su plan de fingir ser una esposa amorosa durante un año, y luego documentar problemas para justificar el divorcio. La sala quedó en silencio sepulcral, excepto por las voces de Madison y Lisa planeando mi destrucción financiera. Cuando la grabación llegó a la parte en la que decía que no soportaba fingir que él le parecía interesante, varias personas yadearon. Lisa parecía que quería desaparecer. Mis padres miraban a Madison en estado de shock. Después de reproducir los extractos más perjudiciales durante unos 8 minutos, detuve la grabación. La boda de mañana está cancelada. Madison, tienes 48 horas para retirar tus pertenencias de mi casa. Ahí fue cuando estalló el caos. Madison empezó a gritar que la grabación era falsa, que yo la había creado de alguna manera, que todo era un malentendido. Me grabaste sin permiso. Eso es una invasión de la privacidad. De hecho, es completamente legal ya que lo grabé en mi propia casa desde una zona común donde podía escuchar la conversación de forma natural. Lisa intentó irse, but varias personas le bloquearon el paso, exigiéndole que explicara su papel en el plan. El padre de Madison se levantó y exigió respuestas. Madison, dime ahora mismo, ¿es esto cierto? ¿Has estado planeando divorciarte de él por dinero? Papá, está mintiendo. Todo esto es falso. Pero se podía oír el pánico en su voz. La grabación era claramente de ella y Lisa discutiendo detalles específicos. Mi hermano hizo la pregunta que todos estaban pensando: Madison, ¿por qué inventaría él esto? ¿Qué sentido tendría fingir algo tan detallado? Madison no pudo responder. Siguió insistiendo en que la grabación era fabricada, pero no podía explicar cómo ni por qué. Varios invitados comenzaron a irse. La situación era demasiado incómoda. Los padres de Madison se fueron con ella, no sin antes que su padre se disculpara con mi familia por el engaño. Mi familia se quedó para ayudarme a procesar lo que acababa de suceder. El sábado por la mañana, Madison apareció en mi casa con Lisa, exigiendo hablar. Lo de anoche fue humillante. ¿Cómo pudiste hacerme eso delante de todos? ¿Cómo pudiste tú planear estafarme mientras fingías amarme? Esa grabación no prueba nada. Solo me estaba desahogando sobre el estrés de la boda. El estrés de la boda te hizo discutir estrategias de divorcio y documentar problemas para el tribunal. No tuvo respuesta para eso. Lisa finalmente habló. Quizás nos dejamos llevar hablando de situaciones hipotéticas. No era un plan real. Hipotéticas. Discutieron estrategias legales y plazos específicos. Tu hermana consultó a un abogado. Madison empacó sus cosas el sábado por la tarde. Siguió afirmando que yo había malinterpretado todo y sacado la conversación de contexto, pero nunca negó directamente haber planeado el fraude matrimonial. Solo insistió en que la grabación no significaba lo que obviamente significaba. El domingo, empecé a recibir llamadas de amigos pidiendo la historia completa. El rumor se estaba extendiendo sobre la boda cancelada y la impactante grabación. La verdad habla por sí misma. Las propias palabras de Madison la condenaron más eficazmente que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Actualización 2. 3 semanas después. 3 semanas desde la cena de ensayo, y las consecuencias han sido todo lo que esperaba. La reputación de Madison como una estafadora matrimonial está ahora permanentemente establecida. Las consecuencias inmediatas fueron severas para la familia de Madison. Varias personas en la cena formaban parte de su red social, y la noticia se extendió rápidamente sobre lo que se había revelado. Madison pasó la primera semana tratando de hacer control de daños, afirmando que la grabación fue sacada de contexto, que había estado bromeando sobre la planificación del divorcio. Pero la grabación era demasiado detallada y específica. Su discusión sobre estrategias legales, planificación de plazos y consulta con un abogado no podía explicarse como una conversación casual. Su hermana Lisa también se convirtió en una paria social. Varias personas se dieron cuenta de que había estado ayudando activamente a planear el fraude, no solo escuchando a Madison desahogarse. Los padres de Madison me llamaron 0 días después de la cena,
preguntando si había alguna manera de resolver la situación en privado. No hay nada que resolver. Madison planeó un fraude matrimonial, y yo expuse su plan antes de que pudiera ejecutarlo. Tomó malas decisiones, pero es joven y cometió errores. No podrías haber manejado esto en privado. Pasó 2 años engañándome mientras planeaba robar mis bienes a través de un matrimonio fraudulento. Esto necesitaba ser público para que otros hombres sepan de lo que es capaz. ¿Qué hay de su reputación, sus futuras relaciones? Has destruido su credibilidad. He expuesto su verdadero carácter. Ella misma destruyó su credibilidad al planear un fraude. Madison intentó contactarme a través de amigos en común, preguntando si consideraría reunirme para explicar el malentendido. Me negué. No hubo ningún malentendido. La grabación era una prueba clara de sus intenciones y la participación de su hermana. Hace 2 semanas, escuché que se había mudado de nuevo con sus padres. Su trabajo a tiempo parcial en la boutique no era suficiente para permitirse una vida independiente, especialmente sin la ganancia financiera que había estado planeando obtener a través del fraude matrimonial. La parte más satisfactoria ha sido cómo esto afectó sus futuras perspectivas de citas. El plan de Madison no era solo sobre mí. Era una plantilla para atacar a hombres financieramente estables. Ahora, todos en nuestra comunidad saben exactamente de lo que es capaz cuando cree que nadie está escuchando. Varios hombres han mencionado que habían oído hablar de la grabación y que estaban siendo más cautelosos con las mujeres que parecían demasiado interesadas en su situación financiera. La semana pasada, escuché que intentó empezar a salir con alguien de nuevo, pero estaba teniendo dificultades. Las noticias viajan en comunidades más pequeñas, y la mayoría de los posibles compañeros eventualmente se enteran del plan de fraude matrimonial. La exdama de honor de Madison me contactó para agradecerme por exponer la verdad. Siempre pensé que algo no cuadraba en cómo hablaba de vuestra relación, pero no podía identificar qué me molestaba. La grabación lo dejó todo claro. ¿Qué no cuadraba? Ella nunca hablaba de ti de la manera en que alguien enamorado habla de su pareja. Siempre se trataba de la boda, la casa, los planes futuros. Nunca de ti como persona o de vuestra dinámica de relación. Debería haber reconocido esas señales antes. Es hábil en la manipulación. Tenía a la mayoría de la gente engañada, incluidos sus amigos más cercanos. Actualización final. 2 meses después. 2 meses desde que cancelé mi boda. Y esta historia ha llegado a su conclusión natural. Madison aprendió que los planes de fraude matrimonial solo funcionan cuando tu víctima permanece ignorante. La grabación se convirtió en una historia con moraleja en nuestro círculo social sobre la importancia de confiar en tus instintos y protegerte legalmente en las relaciones. La reputación de Madison nunca se recuperó. La naturaleza detallada de su planificación y la implicación de su hermana hicieron imposible clamar inocencia o malentendido. Hace 6 semanas, aparentemente consultó a un abogado sobre demandarme por invasión de la privacidad. Su abogado rápidamente le desaconsejó hacerlo cuando se dieron cuenta de que la grabación era completamente legal y documentaba su propio fraude planeado. Hace 1 mes, se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo. Probablemente sabio, ya que todos en la localidad sabían sobre el plan de fraude matrimonial. Hace 3 semanas, comencé a salir con alguien nuevo. Ella conoce toda la historia y su reacción fue perfecta. Alguien que pasaría 2 años planeando un fraude matrimonial mientras finge estar enamorada es exactamente la razón por la que existen los acuerdos prenupciales. Esta nueva relación se basa en la compatibilidad genuina y la honestidad. Sin manipulación, sin agendas financieras ocultas, sin preguntarme si estoy siendo engañado sobre aspectos fundamentales de la relación. La semana pasada, Madison envió un mensaje de texto desde su nueva ciudad. Espero que estés satisfecho. Destruiste mi vida por unas conversaciones privadas. No respondí. No había nada de privado en planear un fraude, y ella destruyó su propia vida al elegir el engaño sobre la honestidad. La grabación de la cena de ensayo no fue una venganza. Fue protección. Madison había pasado 2 años construyendo un fraude matrimonial y merecía enfrentar las consecuencias públicas. Su plan no era solo robarme a mí. Era un modelo que planeaba usar si este matrimonio no funcionaba o si encontraba mejores objetivos. Madison aprendió que el fraude requiere que la víctima permanezca inconsciente. Una vez que la verdad se expone públicamente, el plan se vuelve imposible de ejecutar.
También aprendió que algunas personas prestan atención a las inconsistencias y confían en sus instintos cuando algo no se siente bien. La conversación sobre el acuerdo prenupcial fue la verdadera revelación. Su respuesta manipuladora confirmó mis sospechas y me hizo empezar a buscar pruebas. Su actuación emocional no se trataba de confianza o amor. Se trataba de mantener el acceso a mis bienes para su fraude planeado. La grabación solo documentó lo que había empezado a sospechar, que Madison estaba ejecutando una estafa financiera a largo plazo con el matrimonio como vehículo. Todos obtuvieron exactamente lo que sus elecciones les ganaron. Madison eligió planear un fraude matrimonial mientras fingía estar enamorada. Fue expuesta públicamente y tuvo que mudarse con una reputación dañada. Lisa eligió ayudar a planear el fraude. Fue expuesta como cómplice y perdió credibilidad en su círculo social. Yo elegí reunir pruebas antes de tomar decisiones. Obtuve claridad sobre con quién estaba realmente comprometido y evité el mayor error de mi vida. Los invitados a la cena de ensayo presenciaron el ejemplo más dramático de justicia que la mayoría de ellos verá en persona. A veces, la mejor protección contra el fraude es simplemente reproducir las propias palabras del estafador frente a las personas a las que intenta engañar. La voz de Madison explicando su plan a su hermana fue más perjudicial que cualquier acusación que yo pudiera haber hecho. Se condenó a sí misma con su propia honestidad cuando pensaba que solo su cómplice la escuchaba. La boda se canceló, pero la lección fue inestimable. Para todos los que escucharon esa grabación, el fraude matrimonial se convirtió en una amenaza real que nunca volverían a ignorar. Madison quería un año de matrimonio falso seguido de un divorcio rentable. En cambio, obtuvo un daño permanente en su reputación y tuvo que empezar de nuevo en otra ciudad. La lección más cara que aprenderá en su vida. Siempre asume que alguien podría estar escuchando cuando planeas cometer un fraude.